Un susurro de metal húmedo y sangre cambió el destino de una familia. La viuda Elena creyó haber cerrado para siempre la tumba de su esposo, convencida de que un apache desconocido lo había arrebatado en una emboscada. Pero aquella noche, cuando el viento arrastró olor a lluvia y a pólvora vieja, encontró en su propio granero al hombre al que más temía y al único capaz de desatar la verdad que dormía bajo la tierra roja. La casa de adobe se erguía solitaria en el valle, rodeada de un maizal raquítico y cercos que necesitaban manos masculinas. Desde la muerte de Tomás, un año atrás, Elena vivía a fuerza de silencios y de las pequeñas tareas que llenaban los días. Sus 3 hijas, Lucía, de ojos graves, Rosa, inquieta y curiosa, y la pequeña Ana, que aún dormía abrazada a la chaqueta vieja de su padre, aprendieron a no preguntar demasiado. El rancho Morales se mantenía de pie gracias a la terquedad de aquella mujer de trenza oscura y espalda firme. Justo al anochecer, cuando recogía cubos vacíos y el cielo ardía en violetas, los cascos de caballos retumbaron a lo lejos. Don Ramiro Alvarado, dueño de media comarca y de todas las deudas, se había presentado 3 veces esa semana con la misma sonrisa aceitosa. «No podrás sostener esto mucho tiempo, Elena», le había dicho por la mañana, apoyando la mano en el marco de la puerta como si ya fuera suyo. «Acepta mi oferta y te quedarás con unas monedas para educar a las niñas». Ella había respondido con un seco «no». Lo que él no dijo, pero flotaba en sus ojos pálidos, era la amenaza. Había hablado con el sheriff. Cualquier complicación y el rancho cambiaría de manos. La tormenta llegó después, gruesas gotas golpeando el techo de tejas. Elena salió a asegurar el granero, porque el ganado se inquietaba con los truenos. Llevaba un farol y el viejo fusil de Tomás. Al abrir la puerta, el aire húmedo le trajo un olor extraño. Sudor, sangre reciente y humo de salvia. Entonces lo vio. Un hombre yacía semiconsciente entre sacos de grano. La piel cobriza estaba cruzada por una herida fresca en el costado, ennegrecida con tierra. Llevaba cabello largo atado con una tira de cuero, y un collar de cuentas azules descansaba sobre su pecho. Sus labios se movieron en un murmullo que ella no entendió. Elena sintió un escalofrío. Un apache. El mismo tipo de hombre al que culpaba cada noche al rezar, con palabras que quemaban la garganta, por la soledad que le había dejado. Elena apuntó el fusil, las manos temblándole. El desconocido abrió apenas los ojos. Había una mezcla de orgullo y agotamiento en la mirada oscura. «Si piensas disparar, hazlo rápido», susurró en un castellano rígido, como si cada palabra fuese piedra. Ese castellano. Tomás lo hablaba sin acento. La idea la atravesó. Podía salir corriendo, buscar al sheriff y entregarlo. La recompensa por un apache fugitivo quizás salvaría el rancho unas semanas. Pero detrás de ella oyó pasos menudos. Rosa se había colado, curiosa como siempre. «Mamá», dijo la niña, quedándose helada ante la escena. Elena bajó el arma por puro instinto de protección. Si lo denunciaba, los hombres registrarían cada esquina. Verían la pobreza, las manos flaquitas de Ana, la ropa remendada. Si se corría la voz de que un apache estuvo allí, cualquier desgracia futura se usaría en su contra. Su mente trabajó en un torbellino. Antes de decidir, el hombre intentó incorporarse y terminó cayendo sobre un cubo. Un hilo de sangre oscura brotó de su costado. «Si lo dejamos», susurró Rosa, «se muere». Lucía apareció tras su hermana, seria. Sujetó a la pequeña Ana que llevaba el farol de la cocina. Los ojos grandes de la menor se iluminaron al ver al herido. «¿Es un guerrero?», preguntó con asombro. Elena respiró hondo. Vio la lluvia filtrándose por un agujero en el techo y cayendo sobre la madera. Vio la ropa de Tomás colgada aún en un clavo, muda. Tal vez la misericordia era lo único que les quedaba para no transformarse en piedra. «Tráiganme agua y la caja con vendas», ordenó finalmente. «Y nadie habla de esto, ¿me oyeron?». El apache la miró con una mezcla de recelo y desconcierto. Cuando Elena se arrodilló para revisar la herida, él se tensó. «No quiero tu lástima», gruñó. «Tampoco yo», replicó ella. «Pero si mueres aquí me complicas la vida. Quédate quieto». Trabajó bajo la luz temblorosa del farol.
Limpiando la herida descubrió una bala alojada superficialmente. No era trabajo de cirujano, pero Tomás le había enseñado a sacar astillas y plomo de una pierna cuando un peón se accidentó. Con manos firmes, abrió la carne lo mínimo y extrajo el proyectil. El apache mordió un pedazo de cuero, exhalando con cada punzada. Lucía le sostuvo los hombros sin mirarle el rostro. Al terminar, Elena vendó con tiras de sábana y le ofreció unas gotas de tintura amarga. «Bebe». Él aceptó por pura necesidad. Luego, con los ojos encendidos, dijo: «Me llamo Nantán». Elena no respondió. Aún le hervía la sangre de rabia vieja. Terminó de acomodarlo sobre una manta y escondió el fusil cerca. La noche avanzó. En la casa, las niñas fingieron dormir. Elena se quedó vigilando en el granero, sentada sobre un cajón. A través de las grietas de la puerta, veía destellos de relámpagos recortando el horizonte. Mientras tanto, los cascos de un grupo de jinetes tronaron cerca. Voces de hombres, el sheriff Villalobos y sus auxiliares. «¡Elena!», gritó el sheriff desde afuera. «Vimos rastros que hacían creer que un apache cruzó por tu arroyo. Venimos a revisar». El corazón de Elena golpeó. Se levantó con paso sereno. Antes de salir, Nantán la atrapó por la muñeca. Sus dedos eran calientes a pesar de la fiebre. «Si me entregas, no verás un centavo», murmuró. «Diles lo que quieran oír. Pero entiende, no disparé contra nadie esta noche». Había algo en su tono que no sonaba a súplica, sino a un extraño pacto. Elena retiró su mano y salió a la lluvia fina. Los jinetes iluminaban con faroles cada rincón del patio. Don Ramiro, protegido por un poncho caro, estaba entre ellos, con aire de dueño. «Buenas noches, señora», dijo sonriendo. «¿Nos permite mirar?». Elena bloqueó la puerta del granero con el cuerpo. «Dentro solo hay heno húmedo y vacas nerviosas», respondió. «Si entran a medianoche asustan al ganado. Vuelvan con luz». El sheriff dudó. Miró a Ramiro, que chasqueó la lengua. «Hay huellas», insistió el hacendado. «Ese apache se llevó una bolsa de municiones de mi almacén». Elena sostuvo la mirada de Villalobos. «¿Y cree que vino a esconderse aquí, a la vista de todos, sabiendo que ustedes patrullan cada sombra?», preguntó. «Si quieren buscar, traigan orden escrita de la oficina del pueblo. Yo también sé mis derechos». La palabra «orden» hizo que el sheriff se removiera incómodo. Escribir implicaba trámites, y Ramiro odiaba papeles cuando no los controlaba. Además, la lluvia se intensificaba. Finalmente, Villalobos resopló. «Mañana volveremos». Los hombres se marcharon entre resplandor de relámpagos. Elena sostuvo la postura hasta que las siluetas se perdieron. Al regresar al interior, encontró a Nantán sudando. «Tus enemigos son persistentes», dijo él. «No son mis enemigos hasta que decida», respondió ella, limpiándose la frente. «Te quedarás hasta que puedas caminar. Luego te vas. Aquí no hay lugar para más desgracias». «¿Crees que la desgracia la traigo yo?». Nantán clavó sus ojos en ella. «La desgracia ya vive aquí, mujer. Lleva botas de cuero fino». Elena frunció el ceño, pero no quiso escuchar. En su mente aún resonaban los disparos que un año atrás hicieron eco en las colinas. La emoción se agolpó. La imagen de Tomás cayendo desde su caballo, el polvo, el mensaje del sheriff trayendo la noticia. Fueron apaches. Lo sentimos. Con sus propias manos había enterrado a su esposo. Había visto, sobre la carne fría, una marca de flecha en el costado. Todo encajaba, hasta que aquel hombre apareció. Los días siguientes fueron un hilo tenso. Elena escondía a Nantán detrás de un panel de madera cuando alguien se acercaba. Las niñas se movían como sombras obedientes. Ana, incapaz de guardar la curiosidad, le llevaba pedazos de pan. «¿Por qué tus trenzas son diferentes a las nuestras?», preguntaba con sinceridad. Nantán respondía a la niña con monosílabos, aunque a veces, cuando se creía no observado, entonaba susurros en su lengua, sonidos que parecían hojas frotándose. La herida empezaba a cerrar, pero la fiebre lo visitaba al atardecer. Una tarde, mientras Elena cambiaba la venda, él murmuró: «Tú lloras dormida». Ella apretó los labios. «Aprende a callar», dijo. La tensión se hizo insoportable cuando don Ramiro regresó con pretexto de traer un saco de harina para ayudarlas.
Caminó por la cocina con la libertad de alguien que se considera imprescindible. Mientras Elena lo atendía, Lucía sintió algo. El collar de cuentas azules de Nantán había sido dejado sobre la mesa donde secaba. La muchacha, rápida, lo cubrió con un paño justo cuando Ramiro entró. «No tienes por qué seguir luchando», le dijo el hacendado a Elena, bajando la voz. «La sequía no perdona. Vende ahora y podrás ir a la ciudad. No querrás que se repita lo que les pasó a otros. Accidentes ocurren». Elena percibió detrás de esas palabras un filo familiar. Ramiro había estado allí el día que trajeron el cuerpo de Tomás. Recordó un gesto mínimo. Él tomando la mano del muerto para cerrarle los dedos, una especie de reverencia fingida. Entonces había pensado que era compasión. Ahora, al mirar aquel rostro satisfecho, sintió una punzada de duda que no supo explicar. Rechazó la oferta con una sonrisa tan dura como la mirada de una serpiente. Esa noche, cuando las niñas dormían y la luna recortaba el perfil de los cerros, Elena encontró a Nantán de pie, apoyado en la pared, más firme. «Debes irte pronto», dijo ella, cruzando los brazos. «Antes de irme, necesitas escuchar». «Escuchar», respondió él. Elena negó. «No tengo nada que escuchar de ti. Tu gente...» «Mi gente no mató a tu esposo», interrumpió Nantán con voz baja. «Si no me crees, sigue odiando. Pero la mentira que te alimenta está a punto de consumir lo poco que te queda». Elena sintió que un vacío se abría. «Vi la flecha. Las flechas se mueven con facilidad, y los hombres con dinero pueden comprar historias». Nantán hurgó bajo la manta donde dormía y sacó un objeto envuelto en cuero. Lo extendió. «Llevaba esto cuando lo encontré». Elena lo abrió. Era un pequeño medallón de plata con una muesca en forma de media luna, ennegrecido por la sangre seca. Era suyo. Lo había perdido la mañana de la muerte de Tomás y había pensado que se lo había llevado la lluvia. Dentro, diminuto, aún estaba el mechón de cabello de Ana que guardaba como recuerdo. Le temblaron las manos. «¿Cómo?» «Escucha», insistió él. «Aquella tarde yo seguía una manada cerca del arroyo grande. Oí disparos. Cuando llegué, vi a tu esposo tendido. Su caballo había huido. Había un agujero de bala en su espalda y una flecha clavada después, torpe, sin la pluma correcta. Un hombre blanco se alejaba con prisa. Llevaba poncho oscuro y sombrero claro. No me vio. Cuando me agaché, tu esposo todavía respiraba. Intentó hablar. Yo no entendía bien, pero me tomó la muñeca y me entregó tu medallón. Dijo un nombre con dolor. Ramiro. Luego, murió». Elena retrocedió como si le hubieran empujado. Cada palabra chocaba contra años de rabia cuidadosamente dirigida. Vio de nuevo la figura de don Ramiro inclinándose sobre el cuerpo de su esposo, recordando el brillo que pudo ser sudor o nervios. Vio la prisa con que promovió la versión de los salvajes para cerrar el asunto. Las piernas casi no la sostenían. «Mientes», susurró por costumbre, pero su voz carecía de fuerza. Nantán la observó sin triunfo. «Guardé el medallón porque no sabía cómo venir sin que me mataran. Quise darlo y advertirte que ese hombre no se detendrá hasta que tomé tu tierra. Yo era enemigo para ti. Acepté eso. Pero al ver a tus hijas...» Hizo un gesto leve. «No quiero que vivan bajo sombra de mentira». Elena apretó el medallón contra el pecho. Las piezas invisibles del pasado se reacomodaban. La deuda con Ramiro aumentada misteriosamente tras la muerte. La insistencia en vender. Las visitas del sheriff siempre acompañado por él. La facilidad con que culparon a un grupo ausente. Una parte de ella quería rechazarlo para no perder el único relato que la había sostenido. Apaches. Ellos lo hicieron. Era más sencillo odiar a un horizonte borroso que enfrentar la traición dentro del valle. «Si esto es verdad», murmuró, «¿por qué arriesgarte a venir?» La sombra de una sonrisa cruzó el rostro de Nantán. «Porque tu esposo, en su último aliento, me llamó hermano», respondió. «Me pidió que cuidara lo que él no podía. No podía dejar que el asesino tomara también sus hijas». Elena sintió que el mundo se inclinaba. Las lágrimas que había retenido durante un año subieron, calientes, mezcladas con una rabia nueva y más punzante, dirigida a un rostro conocido, que mañana volvería a llamar a la puerta. El viento nocturno silbó entre las rendijas
como si confirmara el juramento que empezaba a formarse en su interior. La viuda levantó la mirada. En sus ojos había dejado de existir el miedo ciego. En su lugar nacía una determinación que quemaba. Apretando el medallón, respondió con voz firme: «Entonces, Nantán, mañana hablaremos de cómo impedir que don Ramiro robe lo que queda de nuestra vida». Él inclinó la cabeza, solemne, y en la penumbra del granero, mientras la luna subía sobre el valle, la alianza más improbable empezó a tomar forma, encendiendo un fuego que cambiaría el destino de todos. El amanecer siguiente amaneció con un brillo frío. Elena no durmió. Se quedó sentada junto a la mesa con el medallón abierto, mirando el mechón de cabello como si fuera un pedazo de tiempo detenido. Cuando las niñas despertaron, la expresión de su madre ya había cambiado. No era el rostro cansado de los últimos meses, sino una máscara de resolución. Nantán salió del granero apoyándose apenas en un palo. La fiebre había cedido. Lucía lo observó con desconfianza prudente. Rosa, fascinada, y Ana con una naturalidad que desarmaba cualquier tensión. «Quiero ver la flecha», dijo Elena sin rodeos. La sacó de la caja donde la había guardado como reliquia de rencor. La había limpiado 1000 veces, como si frotarla borrara el pasado. Nantán la tomó y la hizo girar entre los dedos. «Demasiado corta», murmuró. «Pluma de gallina. Nosotros usamos otra forma. Mira la punta. Está limada a golpes, no forjada como las mías». Señaló un pequeño adorno metálico enrollado en la base. «Esto es hilo de tu ferretería, no nuestras fibras». Elena sintió vergüenza de haber vivido aferrada a aquella falsificación. Lucía se acercó y tocó la pluma. «Entonces, nos mintieron todo este tiempo», susurró. «Nos robaron a papá 2 veces», respondió Rosa con lágrimas de rabia. «Primero la vida y luego la verdad». Elena guardó la flecha en un paño. «No basta con saber», dijo. «Hace falta que todos lo vean. Si voy a la casa de Ramiro y lo enfrento, negará y dirá que protejo a este hombre. Necesito que se desenmascare solo». Pasó el día pensando. Por la tarde llamó al sheriff Villalobos, enviando a Lucía con un recado que decía que aceptaba negociar la venta del rancho en presencia de Ramiro esa misma noche. La muchacha regresó diciendo que el sheriff vendría con él al caer el sol. «¿Y nosotros?», preguntó Nantán. «Los esperaremos», respondió Elena. «Pero quiero algo más que tu palabra. ¿Guardaste la bala que sacamos de tu costado?». Nantán asintió. Se la entregó. Era un plomo deformado con una hendidura oblicua, como si el molde de fabricación tuviera una grieta. Elena fue a la habitación y sacó de una cajita otra bala parecida, pulcra, que Tomás había guardado. Era de las últimas que había comprado a Ramiro, que vendía municiones moldeadas en su herrería. La comparación era evidente. La muesca casi idéntica en el borde. Si probaban que el proyectil que hirió a Nantán provenía del mismo lote que mató a Tomás, se dibujaría un camino lógico. Ramiro persiguiendo al testigo para silenciarlo. «Cuando entren», dijo Elena, «haré que hable. Si se precipita, la verdad saldrá en su propia boca. Nantán, tú no aparecerás hasta que lo necesitemos». El apache la miró largo rato. «Si se vuelve peligroso, me muevo», respondió sin fanfarronería. La tarde cayó lenta. Elena vistió a las niñas con ropa limpia. Les explicó que, pasara lo que pasara, debían permanecer juntas. Guardó el medallón en su bolsillo y la flecha sobre la mesa, cubierta con un paño. Cuando escucharon cascos, el aire pareció contraerse. Entraron el sheriff Villalobos y don Ramiro. Este traía un documento enrollado y una sonrisa de triunfo anticipado. «Me alegra que hayas recapacitado, Elena», dijo Ramiro, dejando el sombrero. «Firmas y mañana mismo te libero de deudas». «Aún no», respondió ella, ofreciendo sillas. «Serviré café. Antes quiero aclarar algo para no llevarme sorpresas después». Villalobos, incómodo, se sentó. Ramiro extendió el papel. «No hay sorpresas, solo tu firma». Elena puso la olla en la mesa y retiró el paño que cubría la flecha. El brillo de la punta hizo que el hacendado alzara una ceja. «¿Sigues guardando eso?», se burló. «Te traerá malos sueños». Elena tomó la flecha entre los dedos. «Esta flecha mató a mi esposo», decías. Cada noche la miré y lloré.
culpando a los que no entendía. Clavó la mirada en Ramiro, hasta que apareció alguien que vio realmente lo que pasó. La sonrisa del hacendado se tensó apenas. ¿Alguien? ¿Quién?, preguntó Villalobos con cautela. Un testigo que se atrevió a volver aunque casi lo cazan, respondió ella. Me dijo que vio a Tomás con una bala en la espalda y esta flecha colocada después. Dijo también que el asesino llevaba poncho oscuro y que pronunció tu nombre antes de morir. El silencio se volvió espeso. Ramiro soltó una carcajada forzada. Eso es absurdo. ¿Dónde está ese testigo? ¿Un fantasma que habla a través de tus labios? Elena, sin apartar la vista, sacó el medallón y lo abrió. Esto estaba en la mano de mi esposo cuando murió. Lo diste por perdido el día que se lo quité del pecho, y tú te ofreciste a ayudar a enterrarlo. ¿Recuerdas? Dijiste, qué pena que se manche algo tan bonito con sangre. Dejó el medallón sobre la mesa. ¿Cómo sabías exactamente que estaba manchado si yo lo tenía cerrado? Nadie más lo tocó. Por un instante, un temblor cruzó la mejilla de Ramiro. Se recuperó y se encogió de hombros. Dolor. Confusión. Inventas cosas, Elena. Nantán apareció entonces desde la sombra junto a la puerta, apoyado pero erguido. Villalobos se puso de pie sobresaltado y llevó la mano al arma. Tranquilo, dijo Nantán con voz grave. Si hubiera querido matar, no estaría aquí. Los ojos de Ramiro se abrieron un segundo de más. Reconocía al hombre que sus peones habían perseguido. «Sabía que ocultabas a un apache», exclamó. «Sheriff, esto confirma que la muerte de Tomás...» «Confirma que quieres cerrar mi boca», lo interrumpió Nantán. «Cuando me viste seguir tu rastro aquella tarde creíste que sospecharía. Intentaste dispararme hoy, anoche, todos estos días. Pero la bala entró aquí. Tocó su costado, desde tu arma». Ramiro bufó. «Sheriff, arresten a ambos. Protector de salvajes y asesino de su propio marido. Vaya combinación». Villalobos vaciló. Miró la flecha, el medallón, la bala que Elena puso ahora junto a la otra. «Estas marcas», murmuró el sheriff. «Ramiro, tu molde de municiones siempre dejó esa grieta». Ramiro endureció la expresión. «¿Insinúas que yo...? Por favor, compran mis municiones muchos. Pero no todos estaban solos con Tomás cuando se arreglaba el tema de la deuda», dijo Elena. «La tarde que murió vino a hablar contigo para pedir prórroga. Volvió solo en silencio frío. Esa deuda te convenía más si yo fallaba. El rancho por unas monedas». La mirada de Ramiro pasó de uno a otro. Se levantó despacio, como una serpiente que mide el salto. «Basta de cuentos. Ninguno tiene pruebas. Si difamas, haré que te echen del valle». «Ya lo haces», dijo Elena. «Nos exprimes con precios y amenazas. Pero todos temen porque piensan que eres generoso. ¿Qué dirán si oyen de tu boca lo que hiciste? ¿Te atreverás a repetir «no maté a Tomás», mirándome a los ojos mientras sostengo la flecha y el medallón que intentaste ocultar?» Ramiro se inclinó sobre la mesa, invadiendo su espacio. «Aun si fuera verdad», susurró con veneno, «nadie levantaría un dedo por una viuda que se junta con un apache. Acepta el trato y te perdono la insolencia». Elena sintió un escalofrío de asco y dolor. La rabia que la había sostenido un año explotó. Con un gesto rápido alzó la voz. «¡Lucía!», gritó hacia la puerta abierta al patio. La mayor había estado esperando. A la señal, arrastró un barril metálico hasta la entrada. Dentro se acumulaba maíz húmedo y paja. Tras ella venían Rosa y Ana con faroles encendidos. Las niñas se quedaron quietas mirando a los adultos. La escena adquirió público inesperado. Desde el camino, dos peones que acompañaban a Ana Ramiro acercaban curiosos la cabeza a la ventana abierta. Elena habló claro para que todos escucharan. «Aquí están mis hijas. Míralas, Ramiro. ¿También te atreves a negar frente a ellas? Diles que su padre murió por una flecha apache. Diles que no fuiste tú quien lo obligó a arrodillarse, que no le disparaste por la espalda cuando rechazó firmar una deuda injusta». La mención de «por la espalda» hizo que Villalobos diera un paso atrás, como si de pronto imaginara otra escena. «Ramiro», comenzó el sheriff, «dime que esto es mentira». El hacendado apretó la mandíbula. Su rostro, normalmente pulcro, se crispó, revelando algo feroz debajo de las maneras de caballero. «Ese hombre me insultó», escupió al fin, abandonando la máscara. «Me amenazó con denunciarme por trampas en los libros,
Se creía mejor que yo por haber nacido en esa tierra. Yo invertí, yo traje progreso. Necesitaba recuperar lo que era mío. La flecha solo aceleró lo inevitable. El silencio se quebró con un gemido contenido de Lucía. Rosa tapó los oídos de Ana como si pudiera proteger la pureza de sus años. Elena sintió que la confesión le atravesaba el pecho como otro disparo. Sin embargo, una calma extraña se apoderó de ella. Tenía las palabras, y no necesitaba más tribunal que la claridad del aire. Ramiro pareció notar demasiado tarde lo que había dicho. Miró al sheriff, que lo contemplaba horrorizado. «No tienes que creerles», balbuceó. «Puedo compensarte, Villalobos. Podemos decir que este apache me atacó». Movió la mano hacia el revólver. Todo ocurrió como un rayo. Nantán, aún herido, se lanzó adelantando el cuerpo para apartar a Elena. El arma de Ramiro se alzó. Un disparo tronó. El retroceso, mojado por la mesa donde había café, le resbaló en los dedos. La bala chocó contra una viga y las chispas alcanzaron la paja húmeda del barril. Una lengua de fuego se elevó, sorprendiendo a todos. El granero cercano parecía una sombra esperando prender. Elena agarró a Ana y gritó a Rosa que trajera agua. Ramiro intentó sujetar a Nantán, pero el apache lo desarmó con un movimiento seco, haciendo que el arma cayera lejos. Al ver que las llamas se extendían hacia el montón de heno seco, Nantán tomó el barril ardiente con esfuerzo y lo arrastró fuera, alejándolo de la estructura. El fuego, privado de combustible, se apagó a base de mantas y agua lanzada por las niñas y el sheriff que, temblando, ayudó sin pensarlo. La escena quedó envuelta en humo y olor a madera chamuscada. Ramiro, aprovechando la confusión, corrió hacia su caballo. Elena lo siguió, todavía con el medallón apretado. Lloviznaba otra vez, y el barro volvía traicionero el patio. Cuando el hacendado puso el pie en el estribo, una rueda de carro abandonada se soltó por el borde inclinado del corral. La habían dejado mal apoyada días atrás, y rodó impulsada por el agua, golpeando la pata del animal. El caballo se encabritó. Ramiro, con el equilibrio robado por la prisa y la tensión, cayó hacia atrás y dio un grito ahogado al estrellarse contra la tierra. El impacto lo dejó sin aire. Villalobos se acercó de inmediato. «No lo toques», jadeó Ramiro, pero su voz se quebraba. Elena se plantó frente a él. No llevaba arma, solo la flecha falsa en la mano. Hubo un instante donde las opciones se desplegaron como senderos. Podía gritar pidiendo que lo remataran, podía tomar la flecha y clavársela para sellar un círculo de sangre, podía dejar que la rabia la definiera. Pero vio a sus hijas, quietas, con los ojos anegados. Vio a Nantán apoyado contra el marco, sosteniéndose el costado y mirándola con una pregunta silenciosa. Y comprendió que si repetía el acto de Ramiro, él seguiría gobernando su memoria. Se agachó y dejó la flecha junto a él. «No eres digno siquiera de esta mentira que fabricaste», dijo con voz baja. «Vivirás los días que te queden sabiendo que todos te miran sin respeto. Tu nombre, el que quisiste grabar en nuestras tierras, se irá borrando como este barro. No necesito matarte. Te mata tu propio acto». Los peones, que habían escuchado, bajaron la mirada. El sheriff asintió con un gesto grave. «Ramiro, no puedo protegerte de esto», dijo Villalobos. «Lo escuché con mis propios oídos. No habrá papeles ni ventas. Nadie te seguirá». El hacendado intentó incorporarse, pero un dolor agudo en la cadera lo dobló. No estaba muerto, pero la caída lo había quebrado, quizá para siempre. El orgullo se desmigajó. Por primera vez pareció pequeño. Murmuró una maldición y apartó el rostro, incapaz de sostener la mirada colectiva. Villalobos se volvió a Elena. «Yo me dejé arrastrar», admitió, con vergüenza. «Nunca quise daño, pero cerré los ojos cuando debí preguntar. Puedo marcharme si lo deseas». Elena respiró hondo. La justicia que acababa de ocurrir no necesitaba más destierro. El valle se encargaría de relegar al sheriff si no cambiaba. Extendió la mano. «Haz tu trabajo de verdad a partir de ahora», dijo. «Vigila que no vuelva a acercarse. Eso bastará». Villalobos asintió con gratitud y dio órdenes a los peones para llevar a Ramiro lejos. Sin la influencia del hacendado, sus palabras sonaban diferentes, menos autoritarias y más humildes.
Los hombres se alejaron con la figura herida, que no miró atrás. La noche cayó con un silencio nuevo. Elena y las niñas limpiaron el patio de restos chamuscados. Cuando todo quedó en calma, Nantán se sentó en el escalón y observó el cielo despejarse. «Tu esposo me dijo... hermano», murmuró. «Hoy lo entendí. No era solo un deseo de proteger, era un camino para ambos». Elena se sentó a su lado. El cansancio le recorría el cuerpo, pero por primera vez en mucho tiempo ya no apretaba los puños contra un enemigo invisible. «Si te quedas, el valle no lo entenderá al principio», advirtió. «Te señalarán». Nantán miró a las niñas que dentro de la casa canturreaban una vieja melodía que Tomás solía tararear, mezclando la voz aguda de Ana con la firmeza de Lucía. «He vivido más años señalado que aceptado», respondió. «Pero aquí hay algo que no tuve, un lugar para sembrar sin mirar sobre el hombro. Tú me salvaste la vida cuando no tenías obligación. Déjame ahora ayudarte a reparar lo que quemaron». Elena dudó apenas un instante. Luego asintió. «Entonces mañana arreglaremos el techo, hermano», dijo, probando la palabra que había sido legado. «Y pasado enseñaremos a Rosa a montar. Siempre quiso, pero yo temía». Nantán sonrió de lado. «También hay que enseñar al caballo viejo a obedecer otra vez. Y a Ana a no llevar pan escondido a la cama». Ambos rieron suavemente. La risa, que había sido extraña en aquella casa, se expandió como una nueva madera firme. Durante las semanas que siguieron, el rumor de la caída de Ramiro corrió por el valle como viento. Algunos dudaban, otros que antes se inclinaban ante él, aprovecharon para distanciarse. El sheriff cumplió su palabra. Mediaba con equidad, quizás intentando redimirse. El rancho, libre de presiones, empezó a resucitar. Nantán, aunque avanzaba cojeando, ayudó a canalizar agua desde un arroyo cercano. Lucía aprendió a llevar cuentas. Rosa domó un potro nervioso bajo la mirada orgullosa de Elena. Ana escuchaba historias en lengua apache antes de dormir y las repetía mezclando palabras en castellano, un puente de sonidos. Una tarde, mientras el sol se deslizaba dorando los maizales jóvenes, Elena llevó el medallón hasta la sombra del árbol donde había enterrado a Tomás. Lo dejó sobre la tierra un momento y habló en voz baja. «Nos quitaste mucho con tu partida», susurró, «pero nos dejaste la capacidad de elegir qué hacer con el dolor. Hoy no gobierna nadie más que nosotros. Descansa». Al levantarse, vio a Nantán esperándola a cierta distancia para no invadir su intimidad. Se acercaron sin prisa. El viento traía olor a crecimiento. «¿Listo?», preguntó él. «Lista», respondió ella. Caminaron hacia la casa, hacia la vida que todavía contenía pérdidas, memoria y trabajo duro, pero que ya no estaba habitada por la sombra de una mentira. La viuda que había salvado a un apache en su granero había cambiado su destino, y el hombre solitario, al revelar la verdad, había encontrado familia. En el oeste árido, donde la justicia rara vez llegaba desde oficinas con sellos, la verdad se había abierto paso entre manos comunes, encendiendo un fuego que no destruía, sino que alumbraba el comienzo de un nuevo capítulo. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.